la victoria que iba a tener después de 3 días y que se iba a levantar y que se... Dios, como pone los ojos en Cristo, dice: la guerra no es tuya, la guerra es mía, yo te defiendo. Qué gusto saludarte acá de Matamoros, Tamaulipas, una maravillosa ciudad que Dios está visitando y que Dios hará grandes cosas, no solamente hoy, sino en el futuro. Estamos expectantes. Somos una iglesia que amamos al Señor con todo nuestro corazón. Cuando andes por Matamoros, visítanos. Somos Impacto de Vida Internacional. Y en esta iglesia creemos en un avivamiento, soñamos avivamiento, hablamos avivamiento, caminamos avivamiento, somos avivamiento. Que Dios te bendiga. A través de esta palabra, yo creo que Dios quiere hacer muchas cosas en nuestro corazón, en nuestra vida. Cuando Dios le pregunta a una persona: ¿qué haces aquí, Elías?, es que estamos en algún lugar donde Dios no quería que estuviéramos, en algún lugar donde Dios no quería que nos hubiéramos metido. Y Dios viene y le habla a Elías: ¿qué haces aquí, Elías? ¿Qué haces en esta cueva? ¿Qué estás haciendo con tu vida? ¿Qué estás haciendo con tu destino? ¿Qué estás haciendo con tu llamado? ¿Qué estás haciendo con tu familia? ¿Qué haces aquí, Elías? Lo que Dios sí sabía, Dios sabía lo que estaba haciendo Elías. ¿Por qué le hace la pregunta a Dios, Elías? Porque Dios quería volver en sí a Elías. Igual como el hijo pródigo, que en el Lucas capítulo 15, de repente volvió en sí. Y dice que él, viendo y se dio cuenta que donde estaba no era el lugar correcto, no era el lugar diseñado de Dios para su vida. Dijo: en la casa de mi padre tengo abundancia de pan, ¿qué estoy haciendo aquí? Entonces, cuando Dios le dice a Elías: ¿qué haces aquí, Elías?, lo que Dios ya sabía lo que estaba pasando en la vida de Elías. Lo que Dios quería es que Elías despertara y abriera los ojos y saliera de ese adormecimiento, saliera de esa ceguera y poderlo despertar y decirle: Elías, hay algo mejor para ti. ¿Qué haces en esta cueva? Y Dios en esta mañana, yo estoy seguro que a muchos les va a hablar, porque a muchos nos hemos metido en cuevas y que Dios nos quiere decir: ¿qué haces en este lugar, iglesia? ¿Me estoy explicando? Todos podemos pasar momentos difíciles en nuestra vida. Todos somos seres humanos, pasamos momentos de tristeza, momentos difíciles, momentos de tribulación. Pero la idea no es quedarse ahí. Que cuando la depresión llega y cuando la tristeza llega, es peor que todo este tipo de enfermedades. Entonces, yo creo que todos hemos pasado, yo he pasado por ahí. Pero cuando tú pasas 2 o 3 días tristes o en depresión, se consideran, dicen los doctores que consideran un desorden emocional. Cuando ya pasa una depresión de 3 días y nos afecta todas nuestras relaciones, afecta todo, ya no quieres salir con la gente, no quieres platicar con la gente, afecta tus emociones, afecta tu relación con tu familia, afecta tu relación con los demás, afecta tu relación aún mismo con Dios. Porque de repente comenzamos a creer que Dios ya no está con nosotros, que Dios ya no nos ama, que Dios no está a nuestro lado, que Dios se ha olvidado de nosotros, porque ha afectado, porque la tristeza y la depresión te lleva a eso. ¿Me estoy explicando esta mañana? Entonces hay mucha gente que la vida la ve con los lentes del alma, que las tiene sucia, con los lentes de la depresión, con los lentes de la tristeza, y ve todo de una forma porque está triste, porque está desanimada, porque está desalentada. No ve esperanza, no ve destino, no ve propósito, solo ve su problema y cada vez se está ahogando más en el problema. Y entonces es importante saber que Dios no tiene un destino de destrucción para tu vida,
ni tiene un destino de tristeza para tu vida. Dios tiene un destino de gozo, alegría y paz para tu casa. Amén. Hay personas que siguen, tú puedes estar trabajando, yendo a tu empresa, pero no te das cuenta que tienes una depresión que va contigo, que vive en la depresión crónica y ya no ríen como antes, ya no se divierten como antes, ya perdieron el gozo de su salvación. Yo a veces cuando practico con cristianos y no los veo en paz, y no los veo con gozo, y no los veo con alegría, le digo, en algún momento este hombre ha estado demasiado triste, ha estado demasiado en depresión, que ha perdido la perspectiva de la alegría de Dios. Cuando la Biblia dice que el reino de los cielos es gozo, es paz y es justicia. En algún momento perdió esto, en algún momento la tristeza y la depresión de algún problema que tuvo en su vida lo llevó a tener una perspectiva de la vida diferente. Porque cuando tú eres un cristiano lleno del Espíritu Santo, cuando tú eres un cristiano que confía en Dios, cuando tú eres un cristiano que tiene paz y que tiene gozo, eres un cristiano que que camina por la vida con una actitud diferente, que camina por la vida con alegría. Podemos pasar momentos de enojo, de tristeza, pero no nos quedamos ahí, porque esa no es nuestro destino final. Nuestro destino final es paz, gozo y justicia, lleno del Espíritu Santo y de bendición para nuestras vidas. Ese es tu destino y ese es mi destino. A mí, de verdad, cuando Dios me dio esta palabra, yo creo que Dios me estaba hablando porque me he sentido un poco cansado, un poco enfermo, y como que la misma enfermedad, como que Dios me está hablando a mí mismo. Siempre que Dios me predica, al primero que le habla es a mí. He conocido muchos predicadores que han estado en depresión, en desánimo. He leído de predicadores que pasaron 4 meses sin predicar porque estaban en depresión. 4 meses porque estaban en depresión. Yo me acuerdo que una persona aquí en Matamoros, después de salir de una campaña electoral, fue hace tiempo ya, y no les voy a decir quién, además fue una persona, tuvo 1 año de depresión. Yo iba a su casa todas las semanas, por lo menos 2. Se levantaba a las 5 de la tarde, no quería salir, no quería trabajar. 1 año de depresión, 1 año desconectado con la vida, 1 año desconectado con la realidad, 1 año desconectado de sus hijos, de su esposa. No tenía ganas de nada. Su esposa ya andaba en otras cosas, sus hijos también ya no querían escuchar a papá porque papá siempre su plática, sus comentarios, todo era negativo, depresivo, desanimado. Entonces, él me habla y me dice, Víctor, necesito de tu ayuda. 2 veces por semana iba a su casa. Él quisiera, yo oraba por él, platicaba un ratito y él quería que tuviera 3, 4, 5 horas en su casa. Complicadísimo, ¿no? Y comenzamos a orar, En los siguientes 6 meses, 3 meses mejor dicho, salió de la depresión. Porque la depresión, cuando todos pasamos momentos difíciles, pero cuando tú te mantienes en la depresión, abres la puerta a un espíritu que te viene a atacar y te viene a opresionar para mantenerte en ese lugar. ¿Me estoy explicando? Entonces, Elías había entrado en un pozo, en una cueva, y Dios quería que no estuviera ahí. Y por eso le dice, ¿qué haces aquí, Elías? Dios había castigado al pueblo cuando levanta a Elías, porque Elías fue un hombre muy usado, y había castigado al pueblo con 3 años sin lluvia, sin sequía. Entonces llega un momento donde Elías, me voy a bajar donde Elías, voy a contar la historia antes de donde quiero llegar, para que conozcan qué era Elías. Elías es un hombre tan poderoso que Dios usó, con un poder impresionante.
Y Elías había orado porque el pueblo había estado rebelde. Y 3 años y medio no había llovido sobre toda la nación, estaban en sequía. De repente el rey Acab y la Jezabel comienzan a contratar a los brujos y a los hechiceros, a los 450 profetas de Baal, porque en ese tiempo, por su rebeldía, adoraban a 2 dioses, a Baal y a Acera, y creían que eran más poderosos que el Dios que tú y yo servimos. Entonces Elías dijo, esta es una oportunidad para predicar del Evangelio. Esta es una oportunidad para mostrar el poder y la grandeza de Dios. Entonces va y le dice a los profetas, a ver, vamos a hacer algo. Vamos a ver si su Dios es más poderoso que el mío. Entonces, ¿cómo le hacemos? Le dijeron los profetas, muy bien. Ellos pensaron que porque eran 450, dijo, somos muchos. Y nuestra oración va a ser muy poderosa y va a traer Dios la respuesta. Entonces dice, vamos a hacer un altar, 2 altares. Ustedes van a hacer un altar ahí para que caiga fuego del cielo. Van a poner el animal, el cordero no, el becerro. Lo van a poner ahí. Y yo también voy a hacer lo mismo. Y vamos a ver qué pasa. Y Elías se queda observándolo. Y Elías, por eso el Evangelio me gusta mucho. Porque Jesús siempre ha sido alegre. Y veo que Elías se comienza a burlar. Ellos tenían días orando, se abrían, literalmente se abrían y caía sangre. Porque ellos creen que con la sangre tiene poder. Entonces se abrían, caía sangre, rascaban sus vestidos y oraban y nada sucedía. Entonces Elías desde acá le decía, oigan, ¿no será su Dios estará dormido? ¿No estará descansando en este momento? Y se reía Elías de ellos. Al final, nada pasó. Y luego le dice Elías, a ver, vengan para acá. Chéquenme el altar. No quiero que vayan a encontrar gasolina, ni petróleo, ni juegos pirotécnicos, que esto agarre fuego rápido. Chéquenme bien el altar. Dijo, ¿ya vieron? Sí, muy bien. Ahora, dijo, pónganle mucha agua. Porque estaba rodeado con piedras el altar, estaba rodeado con piedras. Dice, échenle mucha, mojen el animal, mojen todo, que se curra de agua. Porque mi Dios, le dice a los profetas, cuando mande su fuego, aún chupará el agua que está ahí. Comienza a orar Elías y el fuego del cielo desciende y consume todo el holocausto juntamente con el agua. Esa gran victoria que tenía Elías, que muchos quisieran tener hoy en día en sus vidas, en muchas áreas de su vida, tiene una gran victoria. Y de repente esa noticia se hace muy famosa. Entonces Elías dice, bueno, pues ustedes andaban mal y la ley dice que los profetas que andan equivocadamente deben morir. Y se avienta a los 450 profetas, los corta la cabeza, Elías. Y esa noticia llega al rey. Y el rey le cuenta a Jezabel, su esposa. Y en un cuarto, no lo podía decir en público, porque Elías ahora era famoso. Elías se había ganado el corazón del pueblo. El pueblo sabía que Dios estaba con Elías. Entonces la mujer está da una palabra en un cuarto encerrado. Dice, veré que mañana este hombre también estará muerto. Yo no sé cómo llega la palabra esa a Elías, pero cuando él escucha esa palabra, entra en depresión. Y muchas veces a nosotros se nos olvida lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. Se nos olvida el poder de Dios, de lo grandeza que Él ha hecho, porque todos los que estamos aquí, no estoy seguro que no vienen a escuchar a Víctor Carretero. No estoy seguro que vienen a escuchar la bonita alabanza o a la pastora. Estoy seguro que Dios ha hecho algo en tu vida y estás aquí por encontrarte con ese Dios que en tu pasado hizo grandes cosas y por eso estás aquí en esta iglesia. Entonces, Elías
estaba deprimido y desanimado y se le olvida todo lo que Dios había hecho con él. Completamente. Y comienza a deprimirse, a deprimirse Elías. Y dice que quería estar muerto, que no era mejor que sus padres. Estaba tan deprimido Elías que no quería saber nada. ¿Y cuántas veces nosotros nos olvidamos de ese poder de Dios? Y yo no sé en qué cueva estás metido esta mañana. Yo no sé por lo que estés pasando, por la tristeza que estés pasando, o por las cosas que no se han solucionado en tu vida. Pero te quiero decir algo, que el mismo Dios que te bendijo en el pasado, bendecirá tu presente y bendecirá tu futuro. Ese es el mismo Dios. Es el mismo Dios que ha bendecido a Elías, pero Elías en este momento está deprimido. Ya me adelanté mucho, ya no sé dónde ando, espero no perderme. Entras en preocupación, entras en depresión, entras en tristeza, porque te viene una mala noticia y se te olvida todo lo que Dios ha hecho contigo, todo lo maravilloso que Dios ha sido contigo, todo lo bueno que Dios ha sido contigo. Y si Él fue fiel en el pasado, serás fiel hoy y serás fiel mañana. No te preocupes, deja que Él sea Dios y tú sé tú. ¿Sí me explico? No te preocupes, Él es tu Dios. En otras palabras, ¿qué haces aquí hoy? ¿Qué haces aquí hoy con esa tristeza, con esa preocupación, con ese desánimo? Sal de la cueva. Lo que Dios estaba diciendo, con el mismo valor le estaba diciendo a Elías, con el mismo valor que enfrentaste a los profetas, con el mismo valor debes salir de la cueva. Porque yo conozco mucha gente que son buenos para la guerra espiritual. Bueno, no sé si usted habla en lenguas, yo sí hablo en lenguas. Y hablan en lenguas y hacen guerra espiritual. Se me quedaron viendo muy loco. A ver, quiero preguntar, ¿quiénes de aquí hablan en lenguas? ¿Los demás no hablan lenguas? Nomás va a tener que orar por usted un domingo. Porque el hablar en lenguas, usted no habla con los hombres, usted habla con Dios y los planes del infierno no pueden ser descubiertos. Número 1, cuando usted habla en lenguas, usted mismo se edifica. Y el Espíritu Santo de Dios está llenándolo cuando usted habla en lenguas. Nosotros no hablamos en lenguas en la iglesia porque hay gente que viene y dice, no entiendo de qué están hablando estos. Pero hablar en lenguas es muy importante. Usted debería buscar la llenura de hablar en lenguas, la llenura del Espíritu, que Dios lo toque y que lo llene de eso. Denle un aplauso al Señor porque usted debería llenarse del Espíritu Santo y hablar en lenguas. Con razón no viene el avivamiento. Tenemos tanta gente no llena del Espíritu Santo. Usted tiene que aprender, usted tiene que desear hablar en lenguas. No las lenguas que a usted se le salen allá afuera. No, de esas no estoy hablando. Son lenguas angelicales y espirituales. Sí, porque hay gente que dice, no, es que hablar en lenguas era en otros idiomas que fue en hechos. Sí, pero no se van a Corintios que dice que el que habla lenguas angelicales y espirituales, o sea, son dos cosas diferentes. Son angelicales. Mientras usted no lo crea y no lo desee, jamás vendrá usted. Hay 9 dones del Espíritu Santo que usted debe desear y ese es uno de los primeros, es manifestación de la llenura del Espíritu Santo. Bueno, eso fue gratis. ¡Qué barbaridad! Ya me preocupé. Entonces, ¿qué haces aquí, Elías? Entonces, con el mismo valor. Entonces, he dicho que hay gente que es buenísima para interceder por otros, los ves en guerra espiritual, pero los ves de repente con una depresión. Los ves de repente con un desánimo que no saben cómo salir de ese desánimo. Los ves con cara triste. Pues así te dice el Señor, con el mismo valor que echas fuera demonios, con el mismo valor sal de la cueva esta mañana. Vamos, con el mismo valor sal de la cueva. Dile que está a tu lado, con el mismo valor sal de la cueva.
Hay una historia de un soldado. No me acuerdo por dónde escuché esta historia. Porque a veces nos pasa así. Y este soldado es un soldado israelita. Y este soldado en la guerra estaba huyendo de los enemigos. Y se mete en una cueva, como así Elías estaba puesto en una cueva. Y comienza a orar y le dice: Dios, te pido que me protejas, que pongas ángeles aquí enfrente de la cueva y que nadie me vea, que sea invisible. Y nada pasaba. Y Señor, te pido, Señor, que caiga una piedra y que cierre la puerta de la cueva para que nadie entre. De repente una araña comienza a hacer esto. Y comienza a hacer una telaraña en toda la entrada de la puerta. Y mientras estaba haciendo la telaraña, este comienza a renegar. Y decirle: Dios, tú siendo tan poderoso, pudiendo mandar ángeles, pudiendo mandar un ejército, pudiendo tirar la piedra y tapar esta cueva para que mis enemigos no me vean, tú comienzas a hacer una telaraña. ¿De qué me va a servir eso? ¿De qué protección me va a servir la telaraña para mí? Eso no me va a servir de nada. Y comienza a hablar negativamente y comienza a estar desanimado y desalentado aún más de lo que ya estaba, porque estaba dentro de la cueva. Había corrido, estaba escondiendo de los enemigos. De repente viene el ejército contrario. Y cuando llega a la cueva, ve que la cueva estaba llena de telarañas. Y los soldados dijeron: aquí no hay nadie. Porque para haber entrado tuvo que romper la telaraña. Entonces muchas veces estamos pidiendo a un Dios que Dios se manifieste con poder, con milagros y con manifestaciones que quisiéramos sean sorprendentes. Pero Dios muchas veces, así como Elías, está en el silbo apacible. Dice que hubo un terremoto, hubo un viento fuerte. Y Dios no estaba ahí. Y a veces estamos esperando que Dios se manifieste de una forma grandiosa, de una forma sobrenatural, que sea llamativa a los ojos de todo el mundo. Pero Dios se está moviendo de otra forma, muy especial. Pero lo importante es que no te está dejando. Es que está en cuidado tuyo. Eso es lo importante. Y en ese silbo apacible te está diciendo: yo te amo, yo te quiero, yo estoy contigo, no te voy a abandonar, nadie te va a hacer daño. Mientras yo esté contigo, nadie te hará daño. Vivamos así. Ese es el Dios que yo sirvo, ese es el Dios que tú sirves. Hace años yo contacté a un abogado, de hecho de Matamoros, un gran abogado. Ha perdido muy pocos casos. Él me llevó todo mi proceso de demandas que yo tuve, porque yo le debía a 9 bancos. Imagínate, nomás un banco, a 9 bancos. No dormía hasta que conocí a Cristo, ¿no? Entonces Él me ayuda. Y no pierde ninguna demanda. Pero yo no te hablo de ese abogado que puede ayudarte en todas las cosas. Te hablo de otro abogado que se llama Jesucristo, que no ha perdido ninguna batalla, no ha perdido ninguna demanda y que siempre va a estar a tu lado. De ese abogado te llamo. A veces vivimos preocupados por problemas imaginarios en nuestra vida. Yo no sé si a usted le pasa, pero a mí ya no me pasa, ¿no? Sale tu hijo, sobre todo aquí en Matamoros, sale tu hijo, estás todo nervioso y preocupado en dónde anda, con quién anda. No quiere decir que los papás no nos preocupemos por nuestros hijos, pero a veces ni dormimos, ¿verdad? ¿Dónde está mi hijo? ¿Andará en malos pasos? ¿Andará en esto? Y luego cuando viene el novio, que parece el gran gavilán que se lleva a tu hija de la mano, dijo: que
¿Qué va a hacer con ella, no? Y nos preocupamos por cosas. Y cuando estamos, y luego vamos, no tenemos trabajo y estamos preocupados por un trabajo. Y cuando nos dan el trabajo estamos preocupados si nos van a desocupar del trabajo. Tenemos que confiar en Dios, que Él es bueno. Disfruta del momento. Disfruta de lo que Dios te ha dado, aunque estés en una cueva. Disfruta cada momento. Número 2. Cansancio físico. Dice que él estaba cansado. Produce depresión emocional y te arroja a una cueva. Elías corrió. Elías destruyó a los profetas. Elías hizo descender el fuego. Pero eso lo metió en una cueva porque no había descansado. El problema de mucha gente que a veces no es el pecado que lo está matando, es el cansancio que lo está matando. Cada vez que toda persona, aún Esaú, dice que venía cansado, muy cansado del camino, vendió su primogenitura. Una persona que vive, toda su agenda es así, trabajo y trabajo y trabajo, que la escuela, que hacer esto, que tengo que ir para allá, que tengo que ir para acá, y no cuida el detalle, y no ora, no tiene tiempo para él, no tiene tiempo para descansar su cuerpo, no tiene tiempo para descansar su mente, su alma, no tiene tiempo para que su cerebro esté en paz. Entonces, lo más seguro es que entren en depresión y entren a una cueva, porque no tienen cuidado. Porque el trabajo, hay gente que es hiperactivo, o sea que le gusta trabajar. Pastor, ¿en qué te ayudo? Pastor, ¿en qué hago? Pastor, ¿en qué esto? Y qué bueno que son así. Me gustaría que así fueran todos en la iglesia. Pero hay gente que es tanto así, pero no ora. No tiene tiempo para descansar, no tiene tiempo para descansar su alma. Aún Jesús en Marcos capítulo 4, Jesús les ordenó que fueran a descansar. Es una de las cosas que a veces con mis líderes, que se me han salido del huacal a veces, les ordeno que por lo menos una vez al año tienen que irse de vacaciones, aunque sea el moquetito. A Uruapan aquí, algo a la playa aquí, a donde sea. Tienen que ir porque descansa. Tienes que descansar el cuerpo, tienes que descansar la mente, donde tú puedes pensar. Porque a veces te bloqueas de tantas cosas. Jesús dijo algo. No es lo que come el hombre lo que contamina. Es lo que sale del hombre, esto contamina. Todos los que vienen aquí a predicar, últimamente yo me aseguro que tengan un buen matrimonio, que tengan frutos, porque al final oran por ustedes. Y si esa persona trae algo en su espíritu y ustedes no son maduros, ellos imparten lo que traen. Y usted comienza a luchar, oye, si ya no luchaba con la pornografía, ¿por qué estoy luchando con la pornografía? Ya no luchaba con esto, ¿por qué estoy luchando con esto? O ya no luchaba con la crítica, con el chisme, ¿por qué estoy luchando? Porque hay una persona, estoy luchando con la droga, ¿por qué ahora sí? Porque aquella persona te impartió sus espíritus. En el mundo operan tres cosas: el espíritu de Dios, el espíritu del diablo y el espíritu del hombre. Eso es lo que opera en el mundo. El espíritu del hombre sí está contaminado. Por eso Jesús dijo, por los frutos los conocerás. Y en esa misma escritura dijo, mis palabras son verdad y son espíritu. O sea, ¿qué estaba diciendo Jesús? Que lo que él traía en su espíritu era una verdad que viajaba, pero que traía vida. Mi palabra es verdad y es vida y son espíritu. ¿Me estoy explicando esta mañana? Tampoco no es para que usted pide la oración, pero la imposición de manos debe ser cuidadosamente. Yo no le pido que nadie que ore por mí. Y eso que soy pastor. No me es que ora por mí. No, ora por mí ya. Pero que me imponga las manos, no. Dice, no pongas las manos con delicadeza, dice la Biblia.
¿No han leído esa escritura? Tengan cuidado. Entonces, ¿a quién es sabio y prudente? A esos, dice Santiago. Entonces, no me puedo quedar solo, necesito ayuda de alguien. Yo tengo mi pastor. Cuando yo necesito, o voy a México, o él viene para acá, de alguna forma, te necesito, pastor, ora por mí. O por lo menos le digo, ora por mí, pastor. Ahora, si él no está, le hablo al grupo de intercesión, le digo, necesito que oren ahorita por esto, y oren por mí. Porque ando cansado, ando de esto, oren por mí. Yo necesito también oración. Y espero que estén orando por su pastor. Porque nosotros los pastores, todos los pastores son muy atacados. En esta ciudad y en todas las ciudades. Muy atacados. Porque una vez que destruye el diablo a un pastor, las ovejas se esparcen. Dios quiere que los pastores estén fuertes, estén levantados. Escuche, cuando a Moisés tenía los brazos levantados, ganaba la guerra. Cuando Moisés bajaba los brazos, perdía la guerra. Pero ¿quién estaba al lado? Aarón y Hur. Cuando la iglesia no ora por sus pastores y el pastor baja los brazos porque está cansado, porque está agotado, no solamente él pierde la guerra, usted pierde la guerra. No sé si me explico. ¿Sí? Dirá usted, pastor, pero si somos, yo tengo una relación con Dios, si usted pierde la guerra es su problema. ¿No? Necesita leer más la Biblia sobre autoridad. Cómo Dios ejerce autoridad y cómo esa autoridad desciende hacia abajo. Como los presidentes municipales de las ciudades. Las ciudades, dice, cuando el justo reina, el pueblo se alegra. Entonces, cuando hay gente injusta reinando, entonces hay injusticia en la ciudad. Entonces, por más que usted ore, su voto lo llevó ahí. Por eso cada vez que usted ora, usted va a votar, usted debe orar quién es la persona que quiere en ese lugar. Dios le debe preguntar, Dios, ¿quién es la persona adecuada que va a ir a la presidencia municipal? Que por lo menos que no sea tan malo. No sé si me explico. Porque cuando el justo reina, el pueblo se alegra. Cuando alguien viene que es injusto, usted va a sufrir. Lea la Biblia. Usted se va a dar cuenta que es importante, porque usted puede orar por su familia, pero si hay pobreza en toda la ciudad, pues usted, aunque Dios hace milagros y vivimos, pero toda la ciudad está batallando. ¿Me estoy explicando? Están muy serios. No sé si esos principios los conocía o no. ¿Sí los conocía esos principios? ¿Se sienten regañados hoy en la mañana o qué? Muy bien. Muy bien. Vamos a terminar con el último. Y el último, haz algo por los demás. Dios lo primero que le dice a Elías, cuando Elías sale de la cueva en un silbo apacible, Elías lo puso a activarse. Cuando tú estás encerrado, nosotros tuvimos un miembro de la Armada de los Estados Unidos en nuestra iglesia en Brownsville, y era el que manejaba los perros. En la guerra era más importante los perros que las personas, porque los perros salvaban a las personas de las bombas escondidas. Entonces él tenía que cuidar a los perros. Y cuando había una bomba, él se tenía que aventar a la bomba y salvar al perro. Y tenía que salvar al perro. El perro era primero que él. Entonces venía con muchos traumas. Con muchos traumas a la iglesia. Él. Y siempre sentado, escuchaba la palabra. ¿Por qué me estoy diciendo por esto? Se me fue la onda. No, se me fue la onda. Por mirarme feo, mi amor. Entonces, ok, ya me acordé. Entonces, él siempre estaba encerrado en su cuarto y en su casa. No hacía nada. No trabajaba. Hasta que un día lo agarré y siempre estaba en depresión. Pastor, ore por mí. Pastor, ore por mí. Pastor, ore por mí. O sea, me la pasaba todos los domingos orando por él y dije, oye, quiero orar por algo diferente, hermano.
O sea, por lo menos un problema diferente. Todos los domingos el mismo problema. Ya sal de la cueva. Llega un momento que los pastores también dicen, oye, ya, el mismo consejo, la misma oración, el mismo consejo. Ya, te enseñé los principios, aplícalos. Es que no sé qué hacer. Le dije, ¿ya ayunaste? No, no he ayunado. Te vas a poner a ayunar y te vas a ir a buscar trabajo. Pero pastor, te me vas a ir a buscar trabajo. Porque ahí encerrado, el campo de batalla es la mente para el diablo. Ahí te va a estar atacando. Si no estás ocupada tu mente, si no estás haciendo algo, si no estás en movimiento, te va a destruir ahí. Esta semana te me vas a buscar trabajo. De lo que sea. Ponte un mantel y limpia, lava, haz lo que sea. Muévele lo que sea. Pero tienes que estar ocupado. Porque si no estás ocupado, no te acuerdas de él, ¿verdad? Si no vas a estar ocupado, te va a matar el diablo. Porque todos los domingos vienes aquí. Entonces, oramos por él, lo puse en ayuno. Cuando comenzó a trabajar, se le olvidó todo. ¿Por qué? Porque tiene una mente ocupada. ¿Qué le dijo Dios a Elías? Oye, ¿sabes qué? Tienes que ungir a este por rey. Tienes que ungir a aquel por príncipe. Y tienes que ungir a Eliseo por órale, muévete, ya vámonos. Muévete, sale de la cueva y ponte a trabajar. Activa tu vida de tal manera que no estés pensando en tu problema, que no estés pensando en tu tristeza, que no estés pensando en tu conjoga, que no estés pensando en todo lo que estás, en todo tu problema. Sal de la cueva. Pero ponte a chambear, haz algo, actívate. Si no tienes trabajo, ponte a predicar en los hospitales, ponte a predicar en la calle, haz algo útil, haz algo que te sirva, que te saque de ahí. ¿Me estoy explicando? Den un fuerte aplauso al Señor. Con esto termino. El libro de Pedro dice: echar toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado con nosotros. Él dice, velad y ser sobrios, porque nuestro enemigo, el diablo, anda rondando, buscando a quien destruir. En otras palabras, y te lo voy a cerrar con lo que dice Mateo: venid a mí todos los que están cargados y cansados, que yo los haré descansar. Cada vez que tú estás preocupaciones, ansiedades, afanes, cargas, tristezas, que tú las estás con un morral cargando en tu espalda, eso se llama ilegal en el reino de Dios. Porque por eso Jesús quiere quitar tu carga para que tengas libertad. Mientras tú la traigas, vas a estar siempre con preocupaciones, con tristezas, desanimado y desalentado. Mientras tú no vengas a los pies de Cristo y digas, aquí está mi preocupación, aquí está mi carga, aquí está mi tristeza, aquí están mis deudas, aquí está todo lo que me está a mí encerrando en una cueva. Yo te lo traigo a ti, Jesús, porque tú eres el único que me puede ayudar. Mientras no vayas ahí, estás caminando ilegalmente. Y dice la Biblia, echando vuestra ansiedad, porque el diablo está observando que aquellos que tienen cargas y que no han aprendido a soltarlas en Jesús, dijo, estos son presa fácil. Estos son gente con las que yo puedo atacarlas y que puedo hacer daño a sus vidas. Pero cuando tú traes la carga a Jesús y tú caminas en paz, confiando en Él, que Él es fiel y que no te va a dejar, el diablo ya no te puede tocar, porque tienes confianza en aquel que te salvó y en aquel que está a tu lado y que nunca te va a dejar. Ponte de pie esta mañana. En la victoria que iba a tener después de 3 días y que se iba a levantar y que se iba... Dios, como pone los ojos en Cristo, dice, la guerra no es tuya, la guerra es mía.